me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Si sigue siendo inminente la llegada del nuevo coronavirus a México, sí. No sé si el subsecretario o el secretario me pueden... Ahora se lo van a explicar, nada más decirles que no tenemos casos, que afortunadamente no ha habido estos casos, que estamos actuando con mucha responsabilidad, que no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno. ¿Se acuerda que nos pusieron a todos, que no podíamos hablar y que bueno, eso no, y afortunadamente, repito, pues no tenemos problema y la fortaleza de el virus o lo peligroso que es, está demostrado que no va acorde con todo lo que se ha manejado. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como cada martes con don Luis Correa. Luis, mira, no sé, esta vez no le voy a hacer caso a la producción, discúlpame Fernando, pero realmente es tan cargado lo que tenemos referente a esta cuarta de formación, que este video, Luis, fue del año pasado y parece que no cambia nada. Oye, más de 205,000 muertos según el INEGI. La ley Mordaza que quiere tener Monreal. El cambio de la iniciativa que quiere AMLO de la reforma energética. Híjoles, son muchas cosas que van a seguir y te propongo, Luis, si te parece, hagamos un break, porque también aquí en Yucatán están pasando cosas interesantes en el inicio de esas elecciones. Y por otro te propongo, dejemos por ahora, al menos por hoy, por esta semana, toda esta política nacional y hablemos, porque también la gente nos pide qué está pasando en la política yucateca, y esa es la invitación. Luis, ¿qué te parece? Bueno, adelante, le metemos. Nada más yo sí quisiera recalcar que si tanta importancia le damos a la vida nacional, hoy conversamos de lo local, de acuerdo, pero si tanta importancia le damos a la vida nacional, en buena medida obedece a un criterio que hemos seguido de que por estar metidos en nuestro mundito, en nuestra grilla inclusive, porque lo es señalado que los partidos políticos, más que estar viendo el acontecer nacional y a dónde se está yendo este país, están peleando sus pedazos dentro, al interior de los partidos, y poco o nada se ocupan de tener, de aclarar, de fomentar una conciencia de lo que está pasando a nivel nacional. Pero acepto tu invitación de que de alguna manera hagamos un receso de eso, de la vida nacional. Yo pensé que íbamos a abordar esa intención de revertir la reforma energética, que está muy interesante, pero hablemos de lo local, que seguramente para el auditorio yucateco podrá ser más interesante. Sí, porque realmente incluso la gente nos decía, oye, están dándose muchas cosas en Yucatán, esos chapulineos, esos brincolines, que yo soy el que manda, que tú no mandas, que quieta ahorita, me pongo yo. De veras que tienes descontrolado completamente a los ciudadanos, y además te dice, espérate, oye, este cuate se quiere reelegir. Ajá, ¿y tú no? Digo, perdón. Sí, mira, en primer lugar, para el proceso electoral, lo que llevamos hasta ahorita, que han terminado las precampañas, un solo partido político utilizó ese tiempo para hacer precampaña,
poner a sus candidatos en escena o a sus precandidatos en la escena pública, pues es parte de las novedades o las nuevas realidades de la política en general y en la yucateca en lo particular. En buena medida, los procesos abiertos, donde se veían con claridad quiénes aspiraban a los cargos y quiénes iban a participar en la decisión para que estos llegaran a las postulaciones respectivas, pues ha cambiado, ¿no? El público, si bien no participaba directamente de la decisión, cuando menos participaba como espectador del proceso. Eso, en buena medida, es el primer cambio o la consolidación de un cambio que se venía dando y que en esta elección apareció con toda claridad. Ahora es al interior de los partidos, en condiciones casi de secrecía, de negociación, de eventual acuerdo. Algunos los acuerdos pues, no les salen bien y también eso estamos viendo. Se ha dado este proceso de ir designando a quienes serían los propuestos por cada partido a puesto público. Entonces, ¿qué vemos o qué es lo único que podemos ver? Pues que de repente no se tiene claridad de alguien que se postula para algo y de repente ¡pum!, emerge como el posible aspirante. Luego vemos pugnas de partido por el descontento que generan los acuerdos que unos cuantos llegaron a ellos. En todos lados está pasando. Digo, el PAN no está exento, el PRI pasó entre comillas este fin de semana una agitación importante de desacuerdo de los acuerdos previos. En Morena vemos un movimiento importante de quienes venían conduciendo al partido, teniendo la representación formal, pues los vemos desplazados. Antes lo vimos en el caso del Movimiento Ciudadano, quienes tenían el partido, ostentaban la franquicia en Yucatán, fueron desplazadas por la inclusión de Ivonne Ortega. En fin, todos los partidos están pasando por procesos más o menos similares y con obtención o pérdida de elementos. ¿Por qué? Porque la nueva ecuación política en el Estado es distinta. O sea, eso hay que reconocerlo y con estas nuevas condiciones hay que trabajar. De alguna manera, Yucatán era un bipartidismo muy claro y las participaciones adicionales en buena medida eran marginales. Desde la elección pasada, eso ya no es así. Y con la obtención del gobierno federal por parte de Morena, pues definitivamente el futuro se prevé que ya no sea así. Y entonces, pues todos están viendo la manera de acomodarse con quien les ofrece futuro político o con quien puedan en futuras elecciones participar, ¿no? Entonces han sido pocos los que con claridad han expresado su intención de ser candidatos y específicamente a determinado puesto o han traslucido sus intenciones a futuro. Vamos, es el caso de Renan Barrera, que claramente desde hace meses dijo yo quiero ir por la reelección. Es el caso intermitente de Jorge Carlos Ramírez, por ejemplo, que dijo que quería ser candidato a la alcaldía, luego desapareció de la escena, luego reaparece ya como precandidato por el PRI a la alcaldía de Mérida. Es el caso de Verónica Camino, inclusive, que antes mencionó su intención de buscar alguna candidatura local. En fin, hay algunas excepciones de expresión pública de intención, hasta la misma Cecilia Patrón, pero son las excepciones. ¿Por qué? Porque el proceso de designación ha sido muy, muy interno a los partidos, ha sido productos de una negociación interna entre el peso de los grupos que conforman los diferentes partidos políticos o el peso de liderazgos o estructuras que se incrustaron en partidos que traían una dinámica diferente. Mencionaste el término reelección y me parece interesante, ¿no?
el alcalde de Mérida busca la reelección. Para muchos, pues hay un atavismo histórico en contra de la reelección, ¿no? Cuando realmente toda la argumentación que llevó a la modificación legal para que la reelección fuera posible en nuestro país ahora, pues precisamente recoge el sentido auténtico de una reelección, que es el derecho de los ciudadanos que quien te ha servido no te lo quiten, porque antes era automático, independientemente del buen o mal funcionamiento de quien ostentaba determinado puesto público, después se tenía que ir a su casa o a otro lado, ¿no? Entonces resulta que la reelección cae en un derecho de los ciudadanos, no solo de quien se postula nuevamente, sino es un derecho de los ciudadanos a reelegirse. Y curiosamente, pareciera ser... Oye, Luis, cuando habla de reelección, ok, tú te postulas a reelegirte, pero yo como ciudadano tengo el poder de decir te acepto o no te acepto que te reelijas con tu voto. O sea, el que decide no es el... Así es. No soy yo como ciudadano. Así es. Uno se propone de alguna manera, pero es el ciudadano el que va a decidir, ¿no? Y aquí es donde empieza pues la curiosidad de quienes ven o tratan de que el público vea la paja en el ojo ajeno para ocultar la viga del propio, para que no vean la viga del propio. Vamos, es el caso de Jorge Carlos Ramírez. Jorge Carlos Ramírez no viene de la nada, o sea, no viene de su casa, de estar en una vida familiar y nada más, sino es senador, hasta donde yo sé, de la República actualmente. Entonces, fue electo. ¿Qué busca de los ciudadanos? Que lo vuelvan a elegir. Pues eso se llama reelección, aunque jurídicamente se establece que la reelección es la búsqueda de ser electo para el mismo cargo en procesos sucesivos. Pero finalmente, volver a ser electo es buscar una reelección. Aquí y en donde quieran. O sea, la lógica del contenido, del significado de las palabras es muy clara. Pero aquí lo curioso es que la reelección, vista como un derecho ciudadano de decidir que me sirva el que me ha cumplido, que pues aquí yo difiero un poquito en el caso de Jorge Carlos, o un muchito, porque a mí me parece, y lo he señalado anteriormente, que en su caso como senador de la República, pues abusando de la falta de conocimiento de la gente, no usó, en el mejor sentido de la palabra, la oportunidad de su encargo para lo que se supone que es el senador. Vamos, yo lo he dicho en programas, no es dedicatoria personal a Jorge Carlos ni nada que se le parezca, que el senador es un representante del Estado frente a la Federación. Y caray, si yo juzgo a partir de lo que estamos viviendo, y lo he dicho de otras maneras, hablando de otras cosas, que el mayor problema que vivimos en este país es la cuestión de la pandemia, tanto en materia de salud, que ha derivado en cientos de muertes y cientos de miles de muertes, como la cuestión económica de la pandemia, pues finalmente el senador debiera, de la mano de las autoridades yucatecas, defender al Estado frente a la Federación. Y lejos de eso veo que por interés político, me imagino yo que eso es lo que lo mueve, no creo que sea la ignorancia, porque de algo no puedo calificar en la vida política es de ignorante a Jorge Carlos Ramírez, pero sí, aparentemente por intereses políticos, en lugar de defender al Estado, quiere hacer que los ciudadanos miren a las autoridades locales para hacerlas responsables de lo que fue incapaz de defender frente a las autoridades federales. Ya no sé si lo que busca es agitar el ambiente contra las autoridades locales en Yucatán, o lo que busca es no distanciarse aún más del gobierno federal, porque tal vez el gobierno federal tiene cuentas por cobrarle, ¿no? Y entonces resulta que pues no quiere hacer una campaña donde agite la diferencia con Andrés Manuel López Obrador, específicamente con el gobierno federal, que le recuerde a los de arriba, a los del altiplano, que ese que los está atacando desde aquí, que no lo quiso hacer en el Senado porque no quería,
ahora por campaña política lo ataca, pues le vayan a querer cobrar esas cuentas pendientes que tiene. Entonces, no sé si es por cuidar la relación con el gobierno federal o por interés político en una campaña donde trata de ver como los causantes de la desgracia nacional a las autoridades locales. Eso es un despropósito para mí. Eso es parte del no haber asumido la representación del Estado y de los intereses de los yucatecos frente al gobierno federal. Sí se llenaba la boca diciendo que él iba a conseguir, él iba a hacer, y así visitó los palacios locales, vendiéndole a los ciudadanos yucatecos que él era un aliado de sus intereses. Pues yo no vi ningún resultado. Más bien veo descarga de la responsabilidad del gobierno federal en su discurso, porque finalmente no le interesó representar en contraposición al gobierno federal el interés de los yucatecos. Entonces, bueno, oye, ese es, oye, sí. Luis, disculpa que te interrumpe, pero acá incluso, y ese es el ejemplo tanto de la Camino como de él, son senadores, no es supuestamente la máxima tribuna de la nación, es lo que los políticos pues de cualquier otro partido, cualquier estado, sueñan, o su ilusión es llegar hacia lo máximo, y de ahí, como tú dices, servir a tu estado. Por eso a mí me es extraño cómo puedes tú abandonar esa curul tan importante de esos dos, y por, no sé cómo dice, por interés político, o sea, volver a aterrizar al pueblo bueno, al pueblo sabio. O sea, no lo entiendo, la verdad. Sí, en el caso de Verónica, pues para empezar, ella llega en una alianza verde PRI, y según se sabe, ella desde que acepta la posición del verde, el verde le exige que en determinado momento pues no defendería la posición del PRI, sino antepondría en su accionar en el Senado de la República la posición del verde. El verde desde el principio de esta administración y por ende también del periodo legislativo, tanto de diputación de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, el verde se corrió hacia la defensa de los intereses de Morena. O sea, de alguna manera, Verónica hace mucho que está en posición de avenimiento a los intereses del gobierno federal. Y digo, esto no es discurso, esto es ley. O sea, no es que yo opine que debieran representar al Estado. En un momento dado fue la representación paritaria de los Estados Unidos mexicanos. Habían 2 por cada estado, e independientemente del tamaño del estado poblacional o el tamaño económico, todos los estados en la Cámara que los representaba pesaban lo mismo. ¿Por qué? Porque los senadores eran la defensa de los intereses estatales. No así los diputados, que los diputados son de la nación y son muy diferentes el número de diputados por cada estado. Al ser electos ya son diputados de la nación, representan los intereses del país en su conjunto. La única representación en los poderes de los estados se da en el Senado. Y entonces resulta que habríamos que revisar si realmente los senadores, acabamos de mencionar a 2, podríamos mencionar también o revisar también la actuación de los demás, si realmente han defendido al Estado o no han querido pelearse con la federación para tratar de garantizarse tal vez libertad o simple y sencillamente futuro político. Ahorita pareciera ser que estamos viendo que la actuación de una senadora la está llevando a tener en los espacios de dominio del gobierno federal, que es el partido Morena, futuro político. Y en el caso de Jorge Carlos, pues eventualmente la no revisión de sus asuntos pendientes. En fin, yo creo que lo primero que sí está claro que han dejado de hacer es representar el interés de los yucatecos frente al gobierno federal. Yo no digo que no hayan hecho iniciativas o participado en votaciones donde el interés general se haya abordado. Estoy hablando del interés específico.
del estado de Yucatán frente al gobierno federal. O sea, cómo acudieron a hacer el trabajo de representación de Yucatán al pacto federal. ¿Cómo? Porque Oye, no Luis, hemos visto que no, hayamos pero ganado en esta relación. No, y dos cosas, por ejemplo, el mismo líder del Verde dice, oye, nos traicionó. Y nos traicionó porque cobraba tanto, y lo dice Escobar, ella nos traicionó, claro, ¿sí? Pero además hay que recordar que tú dices los intereses. Recuerda que ella, en este caso Verónica, votó por desaparecer los fideicomisos. Entonces, así es. dices, bueno, Así es. de ahora sí, ¿de qué estás jugando, mi reina? Por eso, la participación en el Senado en buena medida ha buscado congraciarse, por decirlo de una manera, no enemistarse, por decirlo de otra, no retar al gobierno federal, por decirlo de otra manera. En cualquiera de esas cabe la actuación de ellos, tanto de la senadora como del senador Ramírez Marín. Entonces, bueno, ahora resultaría que quienes fueron electos buscan volver a ser electos sin haber cumplido los compromisos para los que fueron electos anteriormente. Entonces ahí sí parece ser que la reelección, el volver a ser electos, toma un cariz más de derecho del postulante que de los ciudadanos de decidir si cumpliste, si hiciste bien tu chamba, pues yo quiero que te quedes, pero lo decido yo, ciudadano, con mi voto, ¿no? Pero en fin, me parece que de la campaña se va a decir mucho. Ahorita no se dice de todos, porque no todos han hecho campaña, no están en la mirada pública, pero el que más ha aparecido, pues definitivamente en funciones de precandidato, pues fue quien sí hizo precampaña para ser postulado como candidato por el PRI, que es Jorge Carlos Ramírez, ¿no? Entonces, bueno, pues él ha sido materia de notas periodísticas, ha sido materia de memes, ha sido materia de publicaciones de los periódicos, donde, por cierto, pues se le ha señalado duramente su pasado por las cuestiones agrarias, ¿no? Incluso un amigo me mandó una publicación de él donde se hablaba, titulaba la nota algo así como, Ramírez Marín tiene doble moral, vinculado al tráfico de tierras ejidales, ¿no? Y yo la verdad, cuando vi el titular, pues sí me llamó a la risa, porque pues no puede tener doble moral quien no le alcanza para una, ¿no? Y no me refiero a la vida privada ni de él ni de nadie, ¿eh? O sea, yo en este espacio que tú me otorgas, al que me invitas, Gerardo, he sido muy cuidadoso de no meterme en la vida privada de nadie. Me parece que eso es exclusivo de la persona. Pero en la vida pública yo sí, en el caso de Jorge Carlos, yo he acreditado que es tan cínico que sus mentiras, pues le gusta hasta ponerlas en piedra y colgarlas en espacio público, ¿no? Ahí hicimos, te acordarás, un programa a principios de enero del año pasado, en el remate Montejo, donde hablábamos de la placa que él se mandó a poner de alguna manera, para decir cómo había participado en la hechura, en la construcción del remate Montejo. Yo relataba la historia donde él pues fue ajeno, porque incluso fue años después de la construcción, cuando a mí me tocó la fortuna, el honor de presidir el Ayuntamiento de Mérida en 1994. Entonces, alguien que pues de alguna manera se conduce así, pues difícilmente tiene para una moral. Entiendo el sentido de la doble moral, pero más bien yo diría que es moral ambivalente, ¿no? O sea, en un sentido y en el otro. Pero dos, híjole, ni que se comprara, porque si se comprase, pues seguramente ha hecho los recursos suficientes para eso. Pero pues la moral no se compra. Entonces me parece que la nota tal vez parece publicidad de él en lugar de un ataque, pero bueno. Oye, Luis, pero aquí la pregunta, ¿los ciudadanos no cuentan? ¿Realmente los políticos sienten que los ciudadanos no se dan cuenta? ¿Que los ciudadanos van a ir al ritmo que ellos quieren? O sea, mira, de verdad lo vemos en todos los espacios. O sea, en todos los ámbitos políticos,
independientemente de colores, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, en algunos lugares o en algunos espacios los ves más respetuosos y más ligados al sentir ciudadano y en otros totalmente divorciados. Pero vamos, hay un poco de mal general y hablemos de la generalidad para no ofender a uno o a otro, ¿no? Porque todos tienen su corazoncito y todos creen que lo que hacen es lo correcto. Siempre ha habido un poco, un mucho, por eso digo las variantes, de que lo que el pueblo piensa es tomado literal de manera importante o simple y sencillamente sin darle importancia, ¿no? Hay quienes creen que la política es la oportunidad de llegar a retribuirse para sí lo que antes no hubo oportunidad de hacer, ¿no? O sea, hay cuántos políticos hemos visto que llegan a cargos públicos y únicamente actúan como si llegaron a su oportunidad de cobrarse, ¿no? Tanto he servido a la patria que es hora que la patria me sirva a mí, ¿no? El discurso es otra cosa, pero en la actitud, en la actividad en la que se involucran, sí. Entonces, en mucho se apela, por un lado, a que el ciudadano no se da cuenta. Por otro lado, pues ni siquiera le toman en cuenta si el ciudadano se está dando cuenta, si le parece o no. Simple y sencillamente se sienten con el derecho. Y por otro lado, pues también consideran que no tienen opciones, ¿no? Por eso incluso en algún momento alguien pensó que las candidaturas independientes eran la solución de esto. Y no lo fueron. No solo no lo fueron porque difícilmente alguien que no tiene estructura, antecedentes, presencia, a través de los años fraguada en los espacios políticos, difícilmente tiene posibilidades, probabilidades de presencia competitiva electoral. Incluso yo señalaba en su momento ante esas candidaturas que quienes tenían esa presencia importante previa, cuando se volvían candidatos independientes, se volvían presencias marginales a la hora de contar los votos, ¿no? Entonces, no fueron la solución, para nada. Entonces, de alguna manera, los ciudadanos solo tienen a los políticos y a los partidos políticos para canalizar su descontento o su adhesión, cualquiera que sea la posición. Entonces, los partidos políticos navegan en buena medida en la impunidad de eso, que les da ser los propietarios del espacio político. Entonces, difícilmente en tiempos, yo lo he señalado cuando tú me has preguntado, ¿dónde están los partidos políticos frente a esta desgracia nacional de la pandemia, por ejemplo? Yo te he dicho, pues en buena medida resolviendo sus asuntos internos, ¿no? Cuando los partidos son entes de interés público que debieran estar preocupados, pues no decir únicamente, pero sí ampliamente predominante de lo que le interesa al pueblo, están prácticamente de manera única atendiendo sus asuntos al interior de sus partidos. Entonces, pues desafortunadamente, esa es la realidad. Tú dices, bueno, ¿y qué creen que los ciudadanos son tontos? Pues finalmente los ciudadanos van a votar por quien les parezca más conveniente o más cercano o con quien vayan a tener algún beneficio o crean que lo van a obtener. Pero pues esas son las opciones que tienen. Y sí, si quieres que te la conteste más directa, sí hay muchos políticos que no les importa lo que el ciudadano piensa, es más, piensan que no se dan cuenta. Y ellos navegan en impunidad. Sí, pues realmente eso ha causado, Luis, que, por ejemplo, en partidos, las crisis están a todo lo que van. Y tú lo decías, vienes a los de Morena trabajando, de pronto les dices, señores, espérate, Patiqui, ya llegó, dice por ahí, no me consta, ya llegó Verónica con Víctor Caballero y viene Rolando, háganse un lado, señores bonistas, el que tenga lana para su campaña queda, el que no, sigan en la cola. La esperanza de México ha venido desde 6 años más. Y eso ha causado realmente en los mismos morenistas que me platican, oye, molestia. Y eso está interesante de lo que va a pasar, Luis.
Bueno, y justo en el PRI no tiene las broncas que tiene el PRI. En el caso de los morenistas, digo, yo te diría que si creen que los ciudadanos son inocentes, pues resulta que resultaron inocentes también ellos. O sea, a ver, nosotros nos llevamos, Gerardo, con gente que pues ha sido creyente de Andrés Manuel y con el tiempo se ha ido desencantando porque del discurso pasaron a la realidad y la realidad no corresponde a ese discurso de esperanza o de ideología en el que ellos creyeron. Bueno, entran a la política real que están viviendo hoy es de acuerdos arriba de ellos que los desplazan independientemente si hayan servido a la causa o no hayan servido a la causa, si sean gente con valores políticos o gente desechable. Finalmente, los desplazan sin ningún problema porque en la política que se lleva más allá del discurso de la esperanza y de la transformación, para empezar es ejecutado por gente que fue formado en lo peor de la política, o sea, lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, a mí pues, me da risa que sigan usando la cantaleta esa de los prianistas, ¿no? Cuando, pues, hombre, ¿cuántos del PRI, del PAN o del PRI y el PAN, habiendo pasado por el PRI y el PAN, están en Morena, hombre? Tan es así como su coordinador en el Estado fue priista, fue panista y llegó a Morena. Entonces parece ser que el prianismo no solo es fuente de alimento a su vida política de Morena, sino además un mérito que en el discurso se combate, ¿no? Entonces, estamos en momentos donde la definición clara de las personas y sus convicciones se ha diluido. Se han diluido los colores, incluso en el discurso, poco se usa el concepto, la idea a la que uno está comprometido, en campaña la mercadotecnia desplaza a las convicciones, pues así también la militancia es olvidada por la conveniencia política o la oportunidad de un futuro y seguir con la ruta de carrera política de cargos subsecuentes, ¿no? Entonces, es la realidad que estamos viviendo y esta campaña es una de las expresiones claras que tiene este momento político, ese pasado bipartidista de Yucatán que, pues, yo en lo personal siempre dije que era el último estado que iba a manejar ese bipartidismo porque consideraba que políticamente somos muy conservadores, muy vinculados a esas dos instituciones políticas. Pues ya la ecuación está clara que está cambiando, o ya cambió. Ese es uno de los grandes cambios de esta elección y el otro lo va a ser cómo va a afectar tanto las acciones de campaña como el proceso mismo de votación, la pandemia por la que estamos pasando, que va a ser el segundo gran cambio que vamos a ver en este proceso electoral. Don Luis Correa, teníamos que hablar de ese tema. Lo siento, había que descansar de ver la política nacional porque vamos a hablar de la política nacional la próxima semana y ya está. Y no va a cambiar absolutamente nada. Parece ser que mis malos pensamientos, que no malos deseos de principio de año se están cumpliendo. No hay intención de redirigir el derrotero de este país. Y bueno, con eso seguiremos viviendo. Me parece que los yucatecos o quienes nos ven que son de por aquí, pues sí están interesados un poco también de lo de por aquí, ¿no? Porque les representa un sabor. Pero me parece que cerrarnos solo a lo que sucede a nuestro alrededor es no visualizar lo que va a determinar como potencial de lo nuestro por decisión nacional. O sea, es difícil, no vivimos en una isla y menos en una isla no gobernada desde un poder centralizado.
es difícil pensar que nosotros podemos decidir lo que va a pasar en el futuro si no atendemos lo que está pasando a nivel país. Don Luis, pues antes de irnos, hay que agradecerle a Blanca Aurora, a María Eugenia Rivero, a Guille Saldívar, a Edna Castillo, Gracias. a Willy Casanova, gracias, Cau, a don Enrique Magadán, Enrique Cook, a doña Yasmín Espadas, que te mando un saludo, a William Jesús Santos Martínez, gracias a todos ellos y a muchos más que nos hicieron el favor de ver. Esta historia, Luis, continuará y lo practicaremos la próxima semana. Gracias, señores. ¿Cómo no? Gracias por vernos y hasta la próxima. No me digas. Café con sabor amargo.